Bueno, bueno. eh, bueno, eh, ayer Bueno, les cuento. Bueno, bueno, para que no quede solamente Victoria, puse 3. Para que, bueno, sigue entrando gente. Muy bien, Victoria, por las dudas. Ah, no, creí que habías apagado la cámara, como diciendo, bueno, por las dudas. Bueno, bueno, arrancamos. En verdad, tuve mis dudas si dar por concluido discurso o insistir y usar esta clase como para hacer un pase gradual desde comunicación a grupo. ¿eh? O sea que objetivamente había quedado incompleto el tema. La macana que uno tiene con estos temas y esta modalidad es que nos dice que tenemos que tratar de hacer clases que no sean muy largas. Y justamente la semana pasada, cuando llegamos, en un momento dado, cuando estábamos llegando al horario, en verdad estábamos en la mitad y nos faltaba todo lo más difícil. Entonces me agarró la duda, realmente, ¿no? Y entonces, bueno, desistí, pero me parece que es bueno que lo podamos ahora, capaz que un poco recién entrando, estando más descansado, inclusive estando más descansado yo, capaz que podemos cerrarlo un poco mejor el tema, ¿no? Eh, no sé cuánto les habrá quedado de la idea del discurso, y ustedes también podrán pensar en su momento por qué le doy tanta importancia al discurso, ¿no? Pero bueno, y, y bueno, yo creo, eh, no sé si conviene que yo explicite por qué le doy importancia a yo. Yo creo que una persona que de alguna manera se dedique a la psicología social tiene que poder cuestionar lo que ya sabe. Esto sería lo que tendría que ver con la psicología social. El objetivo de la psicología social es poder hacer una crítica de la vida cotidiana, o sea, poner en crítica lo que uno ya sabe de su realidad, porque es la única forma que a veces podemos trascender las trabas que son ideológicas, discursivas, en nuestro quehacer. Entonces, bueno, este es un objetivo de la psicología social. Hace mucho tiempo yo me empecé a interesar por comunicación porque justamente creo que tiene bastante que ver con estas posibilidades de restringir esto, ¿no? Pero con el tiempo me fui dando cuenta que lo que bueno, ya no sé si a ustedes o en qué clase lo di, yo digo que se sabe que la publicidad hoy en día puede producir cambios de opinión público, pero a corto plazo. Y entonces sí sabemos que a veces los discursos pueden producir cambios y conductas durante un plazo más sostenido. ¿Correcto? Entonces, bueno,
Cuando estaba reviendo un poco las filminas, me acordé una cosa que creo que con ustedes no la hablamos. ¿Ustedes saben lo que es la propaganda subliminal? La publicidad subliminal. Y debe ser, no sé si es realmente eso, pero debe ser algo como que esconde una intención atrás. O sea, como un doble mensaje. Bueno, pero en verdad hoy en día estamos en una etapa de la vida que hay que ser bastante desconfiados, así que siempre desconfío porque siempre hay una intención atrás, pero está bueno que empecé razonando así, pero Profe, después, sí, dale, vos sí te acordás de algo. a lo que decía recién la compañera, yo pienso que lo subliminal es cuando trata de convencerte de algo. Es decir, que hay una intencionalidad así de manipulación, más que si es verdad o no lo que te están relatando. Bueno, yo Para mí me suena más, por ejemplo, no sé, atrás de intentar vender un producto, no sé, convencerte de alguna ideología, por ejemplo, ¿no? Hace poco se empezó a difundir una publicidad de manteca de acá de Argentina, en donde es muy vieja la publicidad en blanco y negro, en donde la mujer no le ponía a los fideos manteca y cuando le entregaba el plato de fideos al marido, ella se daba vuelta diciendo, uy, no se dio cuenta, y el tipo le revoleaba el plato de fideos por la cabeza, y eso como que hay una doble intención, la intención de publicitar su producto y la intención como de reforzar una ideología. Yo entiendo como algo así, medio subliminal. Está bueno, Victoria. No, Victoria, me encanta la gente que se arriesga. No alcancé a identificar el muchacho que habló, quién era, pero bueno, a Victoria porque la Isaías. tengo acá en Soy Isaías, profe. Isaías. Tenía la Bueno, cámara desactivada Isaías. porque estaba despeinado. ¿Eh? No, No no, no, estaba que había activado la presentable, cámara, la por tenía eso acá saliste peinada. sin cámara, está bien. No, bueno, vamos, lo que quiere decir que tenemos que corregir errores vulgares. Voy a ser muy concreto y vamos a ir a la cuestión. En verdad, la propaganda subliminal es un experimento que se hizo a principios del siglo XX y en el cual se intercambiaron dentro de las fotos del cine, que son más o menos entre 40 y 45 por segundo, se intercambiaron fotos con algún Guadalupe levantó la mano. En un minuto te doy la palabra, Guadalupe. Recién por primera vez aprendí lo que es levantar la mano acá en este programa, porque no lo había visto nunca. Me largo un mensaje, levantó la mano Guadalupe. Bueno, después te doy la palabra, Guadalupe. Bueno, el experimento consistió en que en un cine cada más o menos 40 fotogramas se ponía un fotograma que decía tome Coca-Cola con con un logo que tenía en ese momento la Coca-Cola, que era un óvalo rojo con la palabra tome Coca-Cola, con la frasecita tome Coca-Cola en negro. El cine en estos momentos que se hizo este experimento no tenía color. Les cuento cómo era pero de alguna manera no tenía color el cine. Pero sí era fácilmente identificable el logo de Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasó? Al final del cine, se siguieron a todas las personas para ver qué hacían. Y se encontraron con que 97 o 98 de las personas que habían estado en el cine fueron a tomar una Coca-Cola. Y otras personas tomaron una gaseosa, pero no Coca-Cola. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, después también se los indagó, si habían visto el fotograma ese que decía Coca-Cola. No, no lo habían visto. Entonces, bueno, ahí sacamos algunas conclusiones. La comunicación, la influencia que produce la comunicación la podemos recibir hasta inconscientemente. O sea, inconsciente no freudiano, o el primer inconsciente freudiano, por lo menos no consciente. ¿Correcto? Y, bueno, ¿qué pasó con este experimento? Se prohibió, o sea, se acordó que no se podía usar la propaganda subliminal como método publicitario.
Y entonces no se puede usar tal cual lo dice el experimento, ¿eh? Pero se encuentran formas de alguna manera de usarlas que son más aledañas, ¿no? Por ejemplo, que en una novela, por ejemplo, bueno, hoy en día ya también se habrán encontrado con que hoy en día casi ninguna ficción incluye el cigarrillo. Hace 20 o 25 años todas las ficciones se la pasaban, especialmente las argentinas, todo el mundo se la pasaba fumando, ¿eh? Bueno, Carolina, Carolina y Guadalupe, dale, a ver si comenten lo que quieren comentar. Yo no los veo para... Carolina Delgado Barreto. Sí. Guadalupe había levantado primero, así que Dale, no sé si sí, querrá perfecto. ella comentar. A ver, Guadalupe, ¿te arrepentiste? Hola, profe. Sí. Apreté la manito sin querer porque quería ver el chat para ver qué texto era. Bueno, Vamos a leer. está bien. Perdón. No, bueno, nos hiciste conocer que existe esta función, así que está bueno, yo no la conocía. Y Carolina, ¿la levantaste a propósito o fue de sin querer también? Carolina. Si querés, cortá la cámara para así porque se nota que tenés poca conexión más o menos, así que cortá la cámara y hablá. La cámara no la hayas visto, que la hayas puesto, pero podés, o si no, mandá un mensaje y yo te lo leo. Hola, perdón, se me ¿Sí? había desconectado. Ah, justito, bueno. Perdón, no sé, creo No que fue algo con la batería. no hay drama. Bueno, no, quería decir que por ahí estaba bueno como distinguir entre propaganda y publicidad, ya que la propaganda por ahí tiene que ver con verdades o con valores que hacen a convertirse en sentido común. Y en cambio la publicidad sí está más apuntada a la venta de un producto. Y sí, es subliminal porque como a meter como por abajo, digamos, la intencionalidad esa de vender. No, bueno, vamos, no es que, no estoy negando, lo que estoy diciendo es, para aclararlo, subliminal es porque está por debajo de los límites de la percepción. O sea que no se alcanza a percibir, ¿correcto? Casi ninguna de las personas que estuvieron en ese experimento percibieron la publicidad. La supieron solamente los organizadores. Pero tenés razón vos, la distinción entre publicidad y propaganda, pero acordemos que esto de publicidad y propaganda la empezaron a pensar los nazis, ¿no? Porque justamente la idea es que la publicidad es una acción a más largo plazo, podríamos decir que en algún momento dado, o Lenin también hablaba de propaganda, como diciendo el tratar de generar cambios en la opinión pública que hoy en día pensaríamos que se logran con lo que le vamos a llamar discurso a la propaganda. Y en cambio la publicidad tiende más bien a lograr cambios de conductas a corto plazo. Ahora, Victoria hoy decía, pero por ahí lo que pasa es que te meten una ideología por detrás. Siempre la publicidad te vende algo a corto plazo y refuerza una ideología en como segunda intención. ¿Se entiende? O sea, vos interpretaste esta del plato, que por ahí en estos momentos tiene que ver bueno, podría tener que ver con el discurso, ¿cómo le llamaríamos hoy en día? ¿El discurso machista o el discurso machirulo sería ese? Pero bueno, pero vamos a acordar, si a vos te dicen que el vaquero es bárbaro y te hace un cuerpo genial, te quieren vender un vaquero, pero también se quieren
la idea de que si vos no estás bien bien vestida, no vales tanto, al mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, siempre, la publicidad siempre de alguna manera vende el producto en primera instancia y una ideología o refuerza, no alcanza a venderla, pero la refuerza, la ideología de alguna manera. ¿Está? Bueno, ¿dónde me metí yo? Profe, Sí. entonces una propaganda subliminal no tiene que ver con que hay un mensaje atrás. Lo de subliminal, vos, si ustedes hubiesen, en psicología general, no sé si tuvieron muchos, lo que se llama psicología de las percepciones. Y entonces nosotros encontramos que las percepciones tenemos como límites perceptivos. Por ejemplo, ustedes saben, sí, esto creo que lo saben porque hay muchos adeptos a las mascotas, hay silbatos que nosotros no los escuchamos y los perros sí, por ejemplo. ¿Está? Y además, por ejemplo, yo, si estuviéramos en una clase presencial, y en otras épocas que yo era un poco más irreverente, por ahí agarraba y le decía, ¿alguno se anima a sacarse los zapatos? Y bueno, alguno que llevaba bien justo las medias limpias, todo, se ofrecía a sacarlas, y entonces decían, bueno, tenemos los dos zapatos, otro le poníamos, en uno le ponía una moneda. Y entonces le decía, a ver, ¿cuál es el que pesa más? ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Se daría cuenta cuál es el que tiene la moneda? No, porque no hay sería subliminar la diferencia, no le alcanzaría a percibir la persona que le está percibiendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No alcanza a ser perceptible, por eso es subliminal. Pero yo estaba diciéndoles que ya el experimento no se puede hacer, no se puede poner cartelitos, tome Coca-Cola, no se puede tampoco poner cartelitos, ame mucho a su mujer, pero sí se pueden, por ejemplo, poner dentro de una pantalla algo contextual que no se oculta, no se, pues fuera de foco, no lo ve, no, es algo donde no está en el centro y te está influyendo. ¿Correcto? Yo antes tenía, pero ahora no tengo la menor idea por dónde me quedaron. Pero ustedes conocen el test sexológico, que no me acuerdo ni el autor. No creo que se lo hayan enseñado en técnicas proyectivas. Si no, por X razón no tuvieron un interés propio, de alguna manera es un test que se usa cuando uno trata de trabajar con parejas, ¿correcto? No se usa para la clínica individual, se usa más bien cuando se trata de trabajar con pareja. Bueno, es un test de 4 láminas parecida al TAT, o sea, son láminas como de ilustración de novelas, un poquitito más, menos precisas que las de las novelas, y bueno, tiene 4 láminas, ¿no? Yo no les quiero traer mucho, pero de alguna manera en el test, por ejemplo, se supone que la figura es como un presentador de circo o de una feria que invita a alguien a pasar, y resulta que ese túnel que se inicia tiene en algún sentido una cierta forma de vagina. Pero bueno, esto, y de alguna manera para sugerir esta cuestión de la sexualidad, está sugerida, no está explícita. Entonces, la historia que se enarbola se supone que tiene que ver con las dificultades que uno tiene con la sexualidad. No importa tanto el test, si algún día lo encuentro se lo voy a mostrar, pero en la última resulta de que hay una serie de cuestiones secundarias, ¿no? Por ejemplo, hay una figura en un rincón hecho casi con sombras de un diablo, hay monedas, hay una serpiente, y entonces, de alguna manera, la idea es con qué valores esa persona, o con qué valores o con qué miedos esa persona relaciona su sexualidad. Pero están subliminales en el sentido que están disimuladas y fuera del centro. No es el lugar donde uno le va a prestar atención. Si uno analizara una lámina de Roger podría pasar lo mismo, pero justamente el Roger son manchas, no se pretendió hacer una escena y el contexto. Pero bueno, no sé si se alcanza a entender lo que estoy diciendo, que uno puede estar, por ejemplo, hoy en día se usan más los chivos que la publicidad. ¿Qué es el chivo hoy en día en la televisión moderna?
que la persona, que el conductor que yo, mencione algo que le dé publicidad a algo. Tiene más valor que la publicidad explícita, en algún sentido. Pero no estamos yendo del mambo, porque no vamos a avanzar sobre el discurso. Me interesaba que conocieran esto de la publicidad subliminal, porque es bastante clave, en el sentido de que en verdad hay muchas cosas. Freud se dio cuenta en determinado momento que muchas de las motivaciones de la conducta eran inconscientes, pero él pensaba que era un inconsciente que venía del pasado, pero hoy en día podemos decir también que hay muchas motivaciones de nuestra conducta que no son conscientes para nosotros, y que es bueno como poder ir haciéndolas conscientes, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, ya dijimos que el discurso tiene es un origen lingüístico. Los primeros que trataron de analizar el discurso fueron los lingüistas. ¿Por qué les interesaba a los lingüistas? Porque resulta de que uno podía encontrar a veces, vamos a suponer que de Borges se encontrara un cuento que se supone que es de Borges y que no se sabe si fue de él. ¿Los lingüistas podrían saber si es o no de Borges? Me parece que los que están entrando deben ser los que no pudieron entrar a Facebook, pero no hubo caso. Silencio. Bueno, sí, porque en el texto literario el autor tiene como una especie de huella digital en la forma de escribir. Y se puede de alguna manera llegar a analizar si ese texto pertenece o no a un autor. Es posible que también lo podríamos, si ustedes mandan un mensaje, un día estuviéramos ahora que están de moda las películas, la serie de los detectives, uno podría decir en determinado momento si este mensaje lo podría haber escrito Abril. ¿Puede ser que Abril se anime a escribir este mensaje? Y bueno, siendo corto existe menos posibilidades de discriminarlo, pero uno podría tener idea de si es o no de Abril, porque Abril tiene una cierta forma de ser y una cierta forma de comunicarse, ¿correcto? ¿Está? Bueno, no me estoy demorando demasiado y ahora lo que me encuentro es que no pasa la filmina. ¡Qué bien! ¿Se acostumbra a estar acá? Ah, sí, pasó. Pero bueno, la cuestión es que empezamos hablando, los lingüistas empezaron hablando de discurso. Yo también ya les dije y se los dije y los recuerdo. El discurso es algo que le importó hasta a los griegos. Uno de los libros más famosos de Aristóteles se llama La Retórica, me había olvidado cómo se llamaba, y tiene que ver con la idea que él cuenta cómo se construye un discurso. Y dentro de esta cuestión, ¿y cuál es el objetivo del discurso? Es influenciar a los demás, es hacerlos que cambien la conducta, ya no es informarlos como es los modelos que vimos hasta el momento de la comunicación, es más bien influenciarlo en lo que ellos piensan, o en sus decisiones o en sus acciones. Aristóteles participaba del parlamento griego y necesitaba influenciar a los demás para que se aprueben las cosas que él consideraba que eran correctas. Entonces, bueno, empezamos pensando el discurso dentro de lo lingüístico, pero también nos vamos dando cuenta que puede haber discursos en todas las cosas que pueden llevar consigo significados, o sentidos. Entonces, un discurso es más que frases, porque generalmente son frases. Hoy en día, por ejemplo, estamos en una era icónica. Prácticamente no puede haber discursos si no hay imágenes. ¿Por qué el otro día yo les preguntaba el pañuelo verde o el pañuelo celeste? ¿Correcto? Porque una de las cosas que más se ha popularizado es el icono del pañuelo. ¿Está? ¿Quién fue el que quién hizo famoso el icono del pañuelo en la Argentina? Fueron damas también, pero no estas, no las del verde.
las que hicieron Las famosas. abuelas. ¿No ¿Eh? fueron las madres de Plaza de Mayo? Claro, con el pañuelo blanco, ¿no? El pañuelo blanco fue el primer símbolo que también en el sexo femenino empieza a representar esta lucha de las mujeres de alguna manera, ¿no? Pero lo fundamental es que en un discurso también ya exceden los discursos, exceden a las palabras y tienen símbolos, tienen imágenes y tienen otras cosas que lo sustentan, que no es solamente las palabras. ¿Eh? Pero lo que no hay que olvidarse es que el discurso no es solamente transmitir información o significados. La idea es transmitir y proponer comportamientos. ¿Eh? La idea, el objetivo del discurso no está en que vos pienses de tal manera, está en que vos actúes de determinado manera, ¿no? Por eso acá habla de, cada vez escuchamos expresiones como el discurso de los medios, el discurso de la derecha, el discurso del mercado, bueno, encontramos un montón de posibilidades. Si alguien se dedicara, yo dije algunas cosas, pero vamos a suponer yo, ahora que estoy más memorioso, capaz que me acuerdo de cómo se llamaba el director sueco, ni siquiera me acuerdo de una película del director sueco, de mi juventud, pero bueno, uno podría decir que uno también podría reconocer una película que es de él, aunque no la firmara. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje similar, tiene generalmente un mensaje más o menos similar. Pero ¿eso sería un discurso? No, de ahí surgió el análisis lingüístico, de ahí podría también salir el análisis cinematográfico. Pero la diferencia entre eso que es un estilo y un discurso es que en el discurso lo produce un grupo de personas, y no una sola persona. No es una sola persona la que participa de un discurso. Y también podríamos decir que yo soy un fanático de esta posibilidad de decir, pero esta no es mía, pero yo suelo decir, vamos a aprender, cuando hablemos de grupo, voy a decir, hay una acepción amplia del término grupo y una acepción restringida con el grupo. Bueno, de alguna manera me gusta esto de lo amplio y lo restringido, y con el discurso también puede pasar lo mismo, porque uno puede encontrar que a veces por ejemplo, el discurso de la derecha, ¿es uno solo el discurso de la derecha o está compuesto por un montón de otros pequeños discursos que conforman el discurso de la derecha? Entonces, de alguna manera, cuando queremos analizar el discurso, tenemos que tratar de ir a la pieza chica del discurso para analizarlo, no la pieza grande. ¿Está? Bueno, acá tienen la cuestión, el discurso belicista. Nosotros no somos, por ejemplo, los argentinos, ¿adherimos a los discursos belicistas? ¿A quién le puede gustar los discursos belicistas? Qué callados. Bueno, no quiero que la adivinanza me lleve mucho tiempo. Dale. Profe, Sí. me parece que países que participan más por ahí en guerras, como Estados Unidos, o Exactamente. O sea, en estos momentos... como ese sentido de patriotismo, digamos, tienen que venderle a los ciudadanos esa idea de que tienen que pelear por su país, si no, no va nadie a la guerra, digamos. Perfecto, pero está bien, tenés razón. Es poco, hoy la mayoría de los países no son belicistas. China está diciendo, a mí me importa tres bledos que vos tengas el ejército más grande del mundo, pero yo tengo cada vez tengo más tecnología, puedo más. Pero vos dijiste un país grande que objetivamente es belicista, pero hay un país chiquitito que quiere pasar desapercibido, pero es altamente belicista. ¿Y cuál es? Israel. Porque Israel tiene que tener una ideología belicista, porque Israel se encuentra ocupando tierras que no eran propias y las mantiene únicamente con el poder del militar.
¿eh? Ya nos hemos olvidado de cuál era el territorio que en su momento parecía que había sido así una defensa, pero en verdad Israel tomó muchísimo territorio y lo mantiene en base a su poder militar. Así que tiene que mantenerse en guerra necesariamente Israel y justificar la guerra, y tiene que tener una ideología belicista, ¿no? Pero bueno, es para que Estados Unidos es muy fácil de verlo, pero si ustedes lo ven, y antes podría ser que Rusia fuera más fácil, es más fácil que Rusia entre en una disputa belicista con Estados Unidos que China, aunque hoy en día China es más fuerte que Rusia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tiene un discurso belicista China. Bueno, o sea que es complejo poder analizar los discursos, nosotros estuvimos, yo hablé en una clase lingüística que decía que una de las cosas que hace al análisis lingüístico, que lo que tratamos es descomponer en partes para poder entender cómo se relacionan las partes entre sí. Entonces nosotros de alguna manera cuando empezamos a estudiar la lengua, empezamos a estudiar desde los fonemas, las palabras, las frases. Pero hoy en día podemos encontrar, no estos elementos, pero se puede hacer estudios de la antropología, la etnografía, la psicología, la sociología, la historia. Dentro de las cosas, a ver, esperen un poquito que voy a llegar me voy a adelantar y vuelvo, si me dejan. Yo me olvidé de mencionar, pero en un momento dado me falta como una filmina que me lo recuerde, cuando estamos hablando del discurso, el análisis lingüístico, que es ahí donde ya encontramos algo que tiene que ser necesario para que haya... Pucha, se me pasó. A ver. A ver. ¿A quién tengo? ¿Quién está con el micrófono ahí predispuesto? A ver. Isaías, hoy hablaste poco. Acá estoy, profe. Dale. ¿Qué me querías A ver, preguntar? Isaías, yo te cuento. Te voy a contar una cosa. Resulta que hoy justo estuve trabajando, generalmente me aíslo mucho en esta casita rodante que es mi lugar en el mundo en la cuarentena, y hoy no sé por qué, por el frío, qué sé yo, decidí quedarme dentro de mi casa y estuve hasta hace una hora más o menos. Entonces cuando me mudé con la computadora, dije, uy, ahora capaz que me pasa todos los problemas que no tenía. Llegué y lo primero que me pasa es que el Zoom no anda. Y entonces me dice, no, comete un error, no puedo. Y digo, uy, ¿ahora qué hago? Tengo que avisar de urgencia que pasamos el Jitsi y aprenderlo a usar. Bueno, estaba con toda esa historia y resulta de que, bueno, hasta que por ahí dice, necesito una actualización. Entonces aprobé la actualización, se actualizó y supuestamente arrancó. Ahora, bueno, contale a tus compañeros lo que yo conté. Él tenía frío, me saturó de información. Tenía frío, cuando volvió a su casa tenía muchos problemas con el Zoom, quería utilizar el otro programa Jitsi, y hasta ahí llegué. Bueno, a ver, ¿y todos qué analizan en la forma que yo lo comuniqué y la forma que lo comunica él? Y que usted lo dijo como re detallado a todo lo que estaba contando, o sea, dio explicaciones del por qué, y el compañero lo explicó brevemente y se salteó algunos detalles. Al pelo. Pero fundamentalmente él tuvo que aplicar el él, que es como usan casi todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación no hablan en primera persona, hablan de otro. Y también es cierto, ahí podríamos decir, y dijo, usted tenía frío y por eso se quedan, y después volvió a su casa, o sea que ya parte de supuesta que esta es mi casa, no. Acá me aíslo. Ya me echó de mi casa, dice ahí, Entonces, bueno, lo que quiere decir que cuando se empezó, esta fue lo que empezó
el enunciado se empezó a estudiar en lingüística por esta cuestión, porque el enunciado era cuando, en general, alguien está hablando de la intención del otro, pero cuando está hablando de la intención del otro, ya lo empieza a darle sentidos agregados que no necesariamente estaban en la situación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la enunciación, de alguna manera, vamos a decir un ejemplo más de actualidad, para que Victoria se quede contenta, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Ahora anuncié y ahora no me sale. Pero cuando, a ver, en la forma en que interpretó Victoria las cosas, hay una intención también en Victoria, es yo quiero garantizar la igualdad de la mujer. O sea que la comunicación tiene un objetivo, que es cambiar las cabezas, y ella lo dice explícitamente, lo puede decir, es cambiar las cabezas para que se vaya disminuyendo el predominio del hombre, el patriarcado, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Bueno, entonces, lo que quiere decir que en esto del enunciado, que es algo que también está en la lengua, es donde comienza todo lo que vamos a ver después como discurso, de alguna manera, porque la posibilidad de agregarle sentidos más drásticamente es cuando empezamos a interpretar la conducta del otro, cuando lo ponemos ya en tercera persona y lo contamos con retraso, que es donde podemos dar más alteración a la información. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, todavía no encuentran el objetivo de lo que yo digo. Voy a volver a donde dejé, porque me adelanté para decir esto. Bueno, podemos quedarnos por acá, porque ¿cómo se puede analizar un discurso? Porque la vez pasada nos costó mucho poder encontrar discursos para analizar. Y miren, fíjense, en verdad en toda ocasión que ustedes se vayan a dedicar a la investigación se van a encontrar con esto, ¿no? Cada vez que ustedes quieren investigar algo, el principal problema es definir el objeto de investigación, definir lo que uno quiere investigar, la parte más difícil. Pero cuando uno quiere estudiar el discurso, lo más difícil es identificarlo. Primero tenés que empezar por identificarlo, que vos la puedas destacar figura a fondo, que lo que vos querés estudiar esté claramente distanciado del contexto, aunque ese discurso solo va a tener sentido dentro de ese contexto. El único discurso que más o menos, que creo que sin querer me quedó más o menos claro, es cuando hablamos de la universidad, de nuestra facultad, como posibles discursos. ¿Correcto? No fue fácil encontrar un discurso afuera de nuestra sociedad como para verlo para un lado o para el otro, ¿correcto? Pero bueno, lo que hay que identificar un discurso. El primer tema es identificarlo. Puedo volver a hacer un intento, a ver si podemos identificar esto, ¿no? ¿Todos ustedes es su segundo año en la facultad? ¿Todos ustedes es el segundo año en la facultad? El mío no. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no está yendo a la facultad. Pero bueno, vamos a suponer que es facultad esto. No, bueno, pero iba a decir una cosa. El año pasado, porque este año no nos serviría, una de las cosas que me gusta siempre analizar es el clima de miedo con respecto a ser asaltado, a diversas cosas. ¿El año pasado fue un año de miedo con respecto al posible ataque de alguien o algo por el estilo? ¿O no fue así? Es francamente cambiante año tras año esto. ¿Qué con respecto con todo esto de los secuestros que pasó y eso? ¿A eso Bueno, te referís? ya pusiste una palabra clave, ¿no? Que de alguna manera, en general,
ya en un momento dado lo que aparentemente era la inseguridad tenía que ver con la posibilidad de un secuestro a una mujer o a cualquiera. ¿Una pregunta? Es una pregunta, porque yo quiero que se puedan Sí, ubicar. a una mujer. Y Está bien. todas las personas que habían comentado que les había pasado algo eran chicas. Al pelo. Bueno, otros años era más bien a los robos. Me robaron el celular, me robaron y me sacaron la plata. Ahí lo pregunto de esta manera porque para que se encuentren que por ahí en otros momentos era más o menos sí, no había tantos género o sexo en la cuestión de los que podían correr riesgos. ¿Se entiende lo que estaba apuntando? Estaba más bien ligado al robo, a que te saquen generalmente el celular o algún valor. Y esto era más o menos habría igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, a cualquiera le podía pasar. Es más, nunca pasó nada en este sentido, pero en determinado momento a veces el hombre corre más riesgo de ser herido, porque generalmente pareciera que tiene más tendencia a querer defenderse y por ahí, bueno, esto se termina ligando una cuchillada porque trató de no darle las cosas al chorro, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que de cualquier manera lo que quería era como ubicar que en determinado momento esta cuestión estaba como, era muy diferente año tras año esta historia. Entonces, bueno, estaba tratando de identificar discursos y quería ver este discurso del miedo, de la inseguridad. ¿Es un discurso la inseguridad o no? No, para mí no, es algo que pasa realmente. Al pelo. Para mí sí, dependiendo qué sentido le entregue a... Sí, para dónde apunte. No, en un momento dado se lo trató, acá no alcanzó a tener efecto, pero en Buenos Aires se quiso ligar a la cantidad de presos que había soltado el gobierno. Pará. Y todos habían salido a delinquir, como hacen todos los delincuentes. ¿Correcto? Acá no nos llegó eso. No sé si hubo liberaciones acá, pero no llegó esa... No hemos... Sí. Como usted dijo, se estaba ligando a una campaña mediática de, bueno, el gobierno está liberando a los presos. E incluso pasando por el sentido común de las personas, entendiendo que los presos son liberados por jueces, no por funcionarios políticos. O sea, querían echarle la culpa al gobierno. Exactamente. De una decisión que es judicial y además, para fundamentar esta decisión, pasaban casos del gobierno anterior liberados como si fueran actuales. Porque el famoso... Y aparte... Sí. Perdón, sí. No, que aparte usan mal la palabra, porque no es liberados, o sea, sino que no es que, digamos, se elimina la condena, o sino que en todo caso sería prisión domiciliaria. Bueno, ahí estamos haciendo ya un análisis de discurso. Ahí estás agregando lo que podría ser el análisis de discurso en el sentido de la cuestión de la construcción de significados. Ahora, ¿cuál sería el objetivo? Ahí es donde ya empieza a ser más... Bueno, objetivamente todo esto se desencadena en un momento dado que se le quiere encontrar factores críticos al gobierno que dentro de todo ha generado una buena imagen y se le quiere generar por dos lados. Uno, por no volver a la actividad económica, que se va a fundir todo el mundo, y el segundo es por la inseguridad. Yo lo que me interesa es, ¿se va distinguiendo la idea de discurso? ¿Podríamos encontrar ahí un discurso? Yo no soy un experto analista. A mí me gusta porque seguro Sainz lo analizaría perfectamente, pero yo soy más lerdo para analizar, me tomo mucho más trabajo para analizar las cosas. Sí, no me pasa, de golpe, a ver, tengo que apoyar ahí, y después, ahí sí. No sé por qué, pero si no toco la filmina no la pasa, no la tengo que tocar. Acá vamos a llegar a algo que yo también ya lo dije, me preocupa más... Victoria estaba preocupada por la ideología. La ideología
¿te puede cambiar la realidad o no tanto? El discurso genera realidad, ¿eh? Entonces, por eso es bastante importante que los podamos analizar, porque el discurso está dirigido a afectarnos en nuestras conductas. Entonces, una de las formas que tenemos para poder defendernos de esto es tratar de analizarlo para que no nos afecten nuestras conductas. Hoy cité el de la inseguridad. Y les cuento cosas, barbaridades, porque yo soy un tipo que digo barbaridades generalmente, pero me acuerdo que en un momento, yo tengo un hijo que tiene en estos momentos ya tiene media cabeza más que yo, porque yo ya estoy viejo, yo ya me achiqué, llegué a medir 1,82, pero hoy en día mido 1,75, los viejos nos achicamos, no nos agrandamos, y mi hijo en cambio está en pleno esplendor. Sin embargo, a él le robaron la mochila alguna vez, y a mí nunca me robaron nada en la calle, ¿no? Entonces yo les decía a los chicos, en estos casos cuando íbamos a la facultad, de que por ahí el principal enemigo que tenía mi hijo y mi hija, que iban pendientes de escuchar el celular o iban en la luna de Valencia. Y yo, si bien no soy miedoso, pero no dejo que nadie se me acerque y trato de mirarlo cuando alguien se me acerque, ¿eh? Y esto cambia la actitud del delito de alguna manera, ¿correcto? ¿Tá? No necesariamente me voy a defender, me voy a poner a pelear con el chorro si me quieren, pero generalmente para poder robarte se tienen que acercar y primero dejarte desprotegida. Después recién pueden hacer alguna otra cosa. Entonces, bueno, a mi hijo le han robado la mochila, a mí nunca me han robado en la calle, ¿eh? No con esto digo que, porque bueno, es más fácil también que atenten contra los jóvenes. En La Plata es en el único lugar que se atenta contra los viejos, no sé por qué, en la ciudad de La Plata. Bueno, a ver. Una vez que tenemos identificado el discurso, tenemos que tratar de analizarlo con lo demás. Cuando nosotros, sí, por ejemplo, ¿por qué contexto? Si yo decía el discurso psicoanalítico, ¿y ese cuál es el contexto? ¿Dónde vale eso, ese análisis? Solamente en nuestra facultad. ¿Esto le importa al resto de las facultades de la Universidad de Comahue? No, para nada. ¿Correcto? ¿Cuál es el asunto o tema que se toma fundamentalmente? Estas palabras no son mías. Yo les cuento que cuando reviendo la filmina digo, ¿por qué se me pasó a mí esta palabra? ¿Cómo la puse? Los agentes y los pacientes. Pareciera que está escrito por un terapeuta, pero estas son palabras de Foucault. Porque de alguna manera Foucault diferencia con esto que hay personas que son actores en la generación de discursos y hay personas que son moldeados por los discursos. El paciente es el que es moldeado por el discurso, el agente es el que lo produce. Y también llegar a un momento de poder ver qué es lo que produce, qué es lo que gana. Vamos a suponer que fuera cierto que hubiera un discurso psicoanalítico. ¿Cuál podría ser ¿podría haber alguna ganancia en el grupo que genere este discurso? ¿Cuál se les ocurre que podría ser? Ana está tomando mucha agua, pero no me ayuda con nada. Ana, a ver, una idea. ¿Qué podría ganarlo? ¿Cómo dijo? Perdón, disculpe, me distraje. No, que en esto del análisis se dice que tiene que haber algún beneficio, no necesariamente ¿Una ganancia en qué económico. sentido? Ahí habló Matías, ¿no? Porque ¿no? Pero, sí, compañero. Sí, no, claro, de alguna manera, para que haya un discurso que se mantenga, tiene que producirse alguna situación de ganancia, por ejemplo, en poder, no necesariamente es económico. Hasta ahí creo que en la facultad lo podríamos ver más o menos claro. Las cátedras se ligan y tratan de crear un discurso que los haga más prestigiosos, y el prestigio es una forma de poder. Entonces, por eso voy a ser una forma de encontrar la sustentación del discurso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero también podría haber otros resortes. Por ejemplo,
¿no ustedes no van a estar más propensos en algún momento dado a iniciar una terapia con alguna de las personas que ustedes idealicen como profesores? ¿Qué opinan? Y desde ese planteo sí, profe, porque, o sea, de hecho ya cuando uno empieza a tener las psicoanalíticas, ya te recomiendan que inicies terapia, digamos, la terapia misma pedagógica los se mismos, llama, ¿no? ¿Está? sí, ¿Y ustedes qué opinan de eso? y no sé, quizás es necesario para la formación también, pero no sé si es... Yo creo Dale, que va más allá de la formación. a ver, dale. Yo creo que No te veo, pero dale. está bien, no hay problema. Más que nada se centran en la ética que propone Lacan, es decir, las cátedras tienen una afinidad con cierto marco teórico, con cierta teoría, para ser un buen analista y canalizarse. Creo que un proceso terapéutico se empieza por sufrimiento antes que por pedagogía, me parece. Bueno, en general el psicoanálisis, más allá de Lacan, tuvo durante mucho tiempo la idea del análisis pedagógico. Esto no fue solamente restringido a Lacan, los kleinianos también decían lo mismo, los freudianos también, en algún sentido, no está restringido a Lacan, ¿no? Pero bueno, yo sí voy a decir muy claramente una postura mía. Para mi manera de ver, si yo tomara un alumno como paciente, estoy haciendo un abuso de poder. ¿Correcto? Porque me parece es tan incompatible como tener una relación amorosa. Porque yo lo estoy logrando por mi poder, salvo que justamente he dado en un contexto institucional, en un momento se pusieron estos consultorios que se habían puesto, ahí no me parecía lo más bien, porque era una instancia institucional que facilitaba el acceso de algunos a una consulta. Eso me parece bárbaro. Pero cuando esto no se da así, me parece que es un abuso de poder. ¿Correcto? Pero bueno, no me quiero quedar en eso, pero podría ser uno de los motivos de que, bueno, a ver, vamos a ponerlo de otra manera. No pongamos terapia. ¿No es altamente probable que el día de mañana ustedes, cuando puedan, de alguna manera, traten de hacer una supervisión con alguien de este ámbito? ¿Me entiende lo que digo? La terapia sería realmente un abuso de poder. No podría decir lo mismo si un día ustedes les pidieran una supervisión. Ya están por salir de quinto y van a empezar a trabajar. Y bueno, yo quiero supervisar. Y bueno, perfecto. Pero bueno, de cualquier manera, eso ya no me parecería, no tendría un problema ético con eso, con esa decisión, ¿no? Pero de cualquier manera, me parece que eso es una cuestión también a cuidarla, que sea más clara. Y también, si yo pudiera, haría que la facultad tuviera sistemas de supervisión, porque ustedes se van a recibir y van a tener prácticamente un año y pico de una situación muy incómoda, que es que se recibieron pero no tienen título. Entonces, no son estudiantes, pero tampoco lo dejan de ser. ¿Y por qué no sería un buen momento para hacer supervisiones organizadas por la facultad? ¿Se entiende lo que digo? Y hacer algún tipo de tarea que ya empiece a ser terapéutica. La facultad podría tener consultorios para otros a través de un sistema de supervisiones, ¿no? Bueno, me metí, pero esto todo tiene que ver con que podamos analizar discursos. No se me ocurre otra forma de analizarlo, estoy medio corto, será que la cuarentena me tiene medio corto. Una cosa para que sepan que, por lo menos para que tengan idea que no lo estoy diciendo con... Yo cuando fui presidente del Colegio de Psicólogos pusimos lo que se llamaba el DOAP, que era consultorios de atención a la comunidad gratuitos por parte de recién recibidos. Lo que hacíamos nosotros con los recién recibidos era prestarles el consultorio. Había honorarios institucionales, o sea, muy bajos, y bueno, era una forma de ayudarlos a que entren en una situación de capacitación a través de la práctica. Y también le ofrecíamos supervisión cuando estaban haciendo esos consultorios.
sea, yo creo que eso es clave para que formemos psicólogos realmente adecuados. Bueno, la parte más difícil de analizar, es más difícil pero al mismo tiempo más sencilla, a veces es analizar la cuestión del contenido del discurso, ¿no? Porque en todo caso la ideología, los recursos lingüísticos que usa, las argumentaciones, cuáles son las técnicas de persuasión empleadas. El otro día estábamos, bueno, ¿qué es lo que se, de alguna manera, qué cosas propenden a que se realicen y qué cosas no? ¿Cómo se apoya y se legitima las acciones que parecen correctas por ese discurso, etcétera, etcétera? Bueno, vamos, me voy a adelantar un poco, porque me quería, el otro día también yo se los alcancé a decir, casi todos ustedes seguro que conocían la idea de discurso como de Foucault, ¿no? Sin embargo, él no habla de discurso, él habla de formaciones discursivas, porque él justamente, él fue uno de los primeros que empieza a hablar, y en vez de llamarlo como el discurso, lo llamaba justamente como una cierta tendencia a homologar entre un grupo un discurso, ¿no? Y entonces por eso se llamaba formaciones discursivas, y no le llamaba discurso, ¿no? Porque tienen un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio, que han definido en una época dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. La formación y práctica discursiva puede definirse como una descripción de los hechos, discursiva como horizonte para la investigación de las unidades que estos conforman. Una cosa, para hacer un último ensayo, a ver si pueden identificar esto, ¿qué sería el discurso meritocrático? Como otro ejemplo. ¿No es esto? Sí. Habla. Sí, escucho. Y todos creo que escucho. ¿No es esto que hablan, por ejemplo, de no, nadie me regaló nada, esto lo logré todo yo con mi esfuerzo, todas esas cosas? O sea, todo lo que yo tengo es solamente gracias a mí. Claro. ¿Podría haber este discurso meritocrático en la facultad? A ver, vamos a hacer, aunque sea para revisar lo ideológico. ¿Ustedes creen que en estos momentos existe igualdad de posibilidades educativas? No. No, absolutamente no. No. ¿Cuál es la principal? Sí creo que vamos, una cosa, ¿conocen hay un concepto que lo produce un psicólogo y ahora no me va a salir el apellido? Bueno, pero la cuestión de capital cultural. ¿Se acuerdan del sociólogo que habla de capital cultural? Bourdieu, ¿no? Ustedes lo ven, me acordaba eso. ¿Y qué dice Bourdieu? Que tienen las mismas posibilidades algunos de ustedes que tienen algún universitario en la familia que alguien que no ha tenido ningún universitario en su familia. No. ¿Eh? No es lo mismo. No es lo mismo. No están en las mismas condiciones. ¿Y ustedes saben dónde se ve esa falta de capital cultural en la Facultad de Psicología? ¿Se da en el primer año? ¿O se da en tercero? Para mí se ve en el primer año. En el primer año se da en casi todas las facultades. La mayor deserción de alumnos siempre se produce en el primer año. Pero nosotros tenemos además una deserción muy marcada en el tercero. ¿Cuál es la razón? No la tengo clara. Pero sería interesante algún día investigarlo, ¿no? Pero de alguna manera pareciera que hay muchos, si ustedes se ponen a pensar en alumnos que se han mantenido entre todos y generalmente les cuesta pasar tercero. Pero bueno, hablando de la cuestión de lo meritocrático, la idea de que el que está acá es porque se lo ganó. Los alumnos que yo hoy tengo en este aula virtual es porque se lo ganaron. Hay que poder cuestionarlo de alguna manera, ¿no? Y tiene que ver
por lógica que nadie va a ganar nada porque ustedes estén, pero sí ese discurso trata de más que legitimarlos a ustedes en la facultad, porque en este momento decir, ustedes están ahí porque se lo ganaron, y en otro momento decir, pero todos los estudiantes de las universidades públicas son unos vagos terribles, que no estudian nada, se la pasan, es al mismo tiempo. Y van a la pública porque justamente porque no quieren pagar nada de los chilenos. ¿Cómo sería el discurso chileno respecto a la educación? ¿Cuál es la fundamentación de Pineda para que no haya educación pública universitaria? ¿Cómo le voy a andar pagando a la gente que tiene plata a la universidad? En todo caso, le doy un préstamo al que no tiene, o lo beco. Pero no le voy a andar pagando a la universidad que ya tiene plata. Ese es el discurso chileno, ¿no? Bueno, se me va a volver a cortar el tiempo. Bueno, acá volvemos a establecer la relación que la establece Foucault entre enunciado y discurso, ¿no? Vamos a llegar, hoy esta filmina la vimos, yo me adelanté para que podíamos pensar lo enunciado, pero yo les quería decir también que hoy hablábamos justamente de, yo decía, no necesariamente es una cuestión económica, porque en todo caso el poder también puede ser una cosa que uno gana con un discurso adecuado, ¿no? Newcomb, que es un psicólogo social norteamericano que es bastante funcionalista, bastante acorde, pero él dice que existen 3 maneras de poder. El poder directo, ¿cuál es? El poder por ejemplo, el poder de los militares. En las etapas, los militares pueden ejercer el poder directamente en las comunidades en las cuales están a su cargo. Y después existen otras 2 maneras que serían el prestigio y la influencia. Como un ejemplo de influencia, alguna vez, yo les cuento que yo tuve que hacer la conscripción obligatoria, yo tuve que ser soldado a los 20 años, y resulta que yo estaba estudiando psicología avanzadamente, bueno, la pasé bien, me ubicaron los marinos, me ubicaron como ayudante del director, y me tocó, ¿saben a quién tuve de director? A Roberto Ulloa, que era el hermano de Fernando Ulloa, el gemelo de Fernando Ulloa. Me tocó a mí servirle el café, que se lo serví 3 veces en 4 meses que estuve en ese lugar. Después me pasaron a un juzgado. Pero entonces, ¿qué me pasaba a mí cuando yo andaba por el cuartel? Que nadie se metía conmigo, me trataban todos bárbaros. Entonces, yo me producía cierta inquietud, no sé por qué. Y entonces alguna vez uno me dijo, lo que pasa es que si vos tenés buena relación con el director y alguno te llega a hacer alguna macana, vos le pasás el dato y lo hace bolsa el que te broma a vos. Porque vos, de alguna manera, tenés la posibilidad de influenciar a alguien que tiene poder, aunque no tengas poder. ¿Está? ¿Correcto? Pero bueno, el otro prestigio es Ulloa, por ejemplo, tiene un prestigio que es el saber. Lo tuvo, creo que con ustedes también lo reconocen a Ulloa, ¿no, Fernando? Y bueno, y si no, también está la cuestión del poder real. El poder económico no importa tanto por la plata, sino por la posibilidad que tenés de ejercer un poder real. O sea, hoy en día están muy emparentados los medios de comunicación con las grandes concentraciones económicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir poder? La capacidad que uno tiene de hacer a otros lo que uno quiere que se haga. ¿Está? Acá, Victoria ahora tendría que estar aprovechando para argumentar lo que ella argumentaba del plato de fideos. A ver, el poder es una posición de privilegio que permite definir el comportamiento de los demás. ¿Alguno estuvo viendo estos días, en este tiempo, una serie que se llama Sex and Master?
¿Nadie la vio? Bueno, se las recomiendo. Yo había dicho inclusive que iba a tratar de volverles accesible el primer capítulo, pero creo que todos tienen la posibilidad, no es difícil de conseguirla. Si alguno tiene interés y tiene dificultades, yo trato de buscar un medio para facilitárselo. ¿Saben qué es Sex and Master? En verdad no es máster de título universitario, de posgrado. Máster era el apellido de una pareja que fue Master y Johnson, y fueron los primeros que hicieron una encuesta sexual en los Estados Unidos. Y fueron los que cambiaron, de alguna manera, fueron los que, por ejemplo, hasta esos momentos, los médicos no sabían que las mujeres podían tener un orgasmo, por ejemplo, ¿no? Cosas tan locas como esas pasaban. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que más cambió Yo creo que una de las cosas que más desequilibró esta relación entre los hombres y las mujeres tienen que ver con estas cosas. A mí me parece, por ejemplo, Master y Joseph fue uno de los que más creó una situación de empoderamiento de la mujer, por ejemplo, con su sexualidad. Me parece clave, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Quería llegar, persuasión saben lo que es, ¿no hace falta que yo se los diga? Hay una cosa que es lo siguiente, la palabra persuasión puede llegar hasta la clínica, porque hay quienes dicen que uno puede ser, hay corrientes de la psicología que se basan en la capacidad de persuasión del terapeuta. ¿Correcto? Y, por ejemplo, y hay algunas dicen que no hay que ser para nada persuasivo, que lo importante es no orientar la conducta del otro. Pero la persuasión nos llega no solamente, en todo caso es algo que tiene que ver con la comunicación de masa, que lo que trata es de persuadir, de que los otros realicen las conductas que yo espero. Eso es persuasión. Y esta es una palabra clave en la psicología social. Pero si uno cuando uno persuade, puede tratar de observar conductas, pero lo fundamental que va a tratar de observar son actitudes. ¿Y qué es una actitud? ¿Qué diferencia hay entre una actitud? A ver, por ejemplo, Mati, vos que... Isaías, a ver, contame alguna actitud tuya. Bueno, dale. Yo creo que esto ya me estoy dando cuenta que estoy llegando a un lugar común, porque algo dije en la clase pasada. Pero no me acuerdo bien si lo dije acá o no. Bueno. No estuve en la clase pasada, tuve un inconveniente, no te podría ayudar con eso. No, pero no fue en la clase me parece que no fue en la clase del FASE. No, bueno, concretamente, a una de las chicas le pregunté, por ejemplo, a Ana Álvarez. Ana, ¿te gusta usar vaqueros? Sí, de hecho es lo que más uso. Bueno, ¿se ve ahí una actitud? Actitud se podría definir como la tendencia a la persistencia de una elección de conducta. ¿Y por qué? Porque vos, ahí lo mismo no quiere decir que en algún momento dado te inviten a un cumpleaños de 15 y te vas a tener que poner el vestido, no hay de vaquero. Pero bueno, pero no tiene que ver solo con la conducta, sino con la tendencia a la persistencia, a reiterar elecciones de conducta. Es fácil ver lo de los vaqueros, ¿correcto? Puede ser. Profe, una consulta. ¿Puede ser así una actitud extrovertida o introvertida? Tipo, por ejemplo, acá sería extrovertido porque me animo a hablar frente a 50 personas, 60 personas, y si no quisiera hablar sería más introvertido, una actitud más tímida. Sí. ¿También es válido como actitud en este caso? Sin embargo, la idea de introvertido y extrovertido la va a tener que manejar vos como psicólogo para describir, es cierto, esto que estamos hablando está muy ligado a la idea de personalidad. El carácter y la personalidad, ¿no? Porque en el carácter es que nosotros no hacemos todo lo que no tenemos todas las conductas posibles, tenemos una selección de conductas, no hacemos cualquier cosa. Entonces, un extrovertido tiene una tendencia más a estar poco para adentro y más para afuera, diría la psicología general, y el introvertido más bien tiene una tendencia a tener un gran mundo interno y mostrarse poco para afuera, pero sería más psicológico. En cambio, la actitud, los discursos y los enunciados lo que tratan de cambiar son aptitudes.
Lo que han tratado de cambiar, ¿cuál es el objetivo de los discursos, de los enunciados? Cambiar actitudes, no necesariamente cambiar conductas, cambiar actitudes. ¿Se entiende? O sea, porque no, todos ahora tenemos una actitud más desenfadada respecto a lo sexual, seguramente que en la etapa de Freud. ¿Correcto? Pero no quiere decir que todos hagamos cualquiera, o sea, hay una actitud, o sea, porque estamos más predispuestos, la actitud a diferencia de la conducta, en la conducta ya está realizada la conducta, la actitud es una tendencia a valorar más algunas conductas que otras. Y las actitudes también están sustentadas sobre valores. Ahora, ¿por qué el análisis se centra sobre las actitudes y no sobre los valores? Porque todos declaramos valores siempre muy buenos. Siempre que nos describimos nosotros mismos, los valores que enarbolamos son bárbaros. Ahora, después, las actitudes realmente son representación de esos valores que la persona enarboló. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El valor es algo consciente y que lo manejamos bastante. Y generalmente la elección de los valores no necesariamente son compatibles o son coherentes con las actitudes que tenemos. Los argentinos decimos que no somos, ¿cómo se llama? Racistas. ¿No somos racistas los argentinos? Tenemos actitudes racistas. Bueno, a ver si me voy a fijar mínimamente. Bueno, por lógica que los discursos solo tienen sentido en un contexto. Esto que estamos, a ver, cualquiera de las cosas que nosotros estamos hablando, yo les hablo a ustedes de la conscripción o el servicio militar obligatorio y ustedes ni idea de eso que existía, ¿no? Mejor dicho, y esto también produjo otro cambio. Prácticamente cuando el servicio militar se volvió no obligatorio, fue casi también cuando se empezó a permitir que pudieran entrar al servicio militar profesional varones y mujeres, casi en la misma proporción. Pero bueno, quiere decir que ahí hubo un cambio institucional, hubo un cambio de los discursos. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que produjo ese cambio con respecto al servicio militar obligatorio? El famoso soldado Carrasco, el conscripto que se murió en Zapala, matado por un castigo factiblemente organizado por su teniente, un castigo entre varios, pero organizado por su teniente, ¿no? Pero antes de eso, cuando yo fui a la conscripción, la idea es que era como que perdías tus derechos civiles mientras estabas un año con los militares. Podían hacerte lo que se te cantara, les cantara, podemos decir de alguna manera, con la cuestión del servicio militar obligatorio. Hoy en día sería imposible pensar esto de alguna manera. Yo también les digo, hablando de cambios, ¿algunos de ustedes tienen hermanos que no sean de papá y mamá? ¿Nadie? ¿De los dos? Yo tengo mis dos hermanos que son de otro papá. Perfecto. ¿Y vos les llamás hermanos o hermanastros? Igualmente. ¿Y son hermanos o hermanastros? ¿Cómo? ¿Son hermanos o hermanastros? No, yo le digo, y para mí son mis hermanos. Son realmente hermanastros, pero A ver, para una mí son mis cosa, hermanos. ¿verdad? Hoy en día nadie se animaría a hablar de hermanastros, porque el discurso ha ido cambiando. Cuando en su momento los matrimonios no legítimos producían como relaciones de segunda categoría, llámese hermanastros, madrastra, padrastro, lo que fuera. Hoy en día, ya en este sentido, no puede haber discriminación. Esto también ahora en la Argentina no pasa nada, pero hay algunos países latinoamericanos que aún siguen siendo importantes
la cuestión de los hogares de primera y lo de segundo, la segunda casa, o sea, el matrimonio legítimo y la amante, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Está? Esto para que vayan viendo cambios de discursos, de instituciones, porque también son instituciones, después lo vamos a ver cómo lo vamos a emparentar con las instituciones, pero son también instituciones. Y acá tienen lo que les decía de Foucault, ¿m? La idea de que él le pone agentes y pacientes. Agentes son los que producen el discurso y pacientes son los que lo reciben, los que son influenciados por él mismo. Acá voy a hacer un pequeño adelante y con esto terminamos, que es lo siguiente. En un momento ahora vamos a preguntar, existen varias ideologías en la Argentina y es muy fácil que ustedes, con lo que hasta el momento conocen, dijeran, sí, existen distintas ideologías. La cátedra tratamos de tener una posición que es decir, ideología hay una sola que es dominante y puede haber ideologías resistenciales, pero hay una que es dominante. Y en todo caso, no puede haber muchas ideologías. Lo que sí puede haber muchos son discursos. Y a veces nosotros le llamamos ideologías a los discursos. Algunos hablan, en vez de hablar de perspectiva de género, hablan de ideología de género, como si fuera realmente la posibilidad de que hubiera una ideología de género, ¿no? En todo caso hay perspectiva de género. Bueno, la cuestión del modelo psicosocial lo van a tener que ver en la clase de turismo. Una cosa, les quiero comentar, y ya con esto terminamos, pero vamos a las cuestiones más organizativas. Y también aprovecho para decirle que la próxima unidad es el grupo, y yo en el grupo seguramente vamos a llegar a un concepto, es que en los grupos, en determinados momentos de estrés, de crisis, no es difícil que los grupos crezcan las ansiedades. Y nosotros resulta que recién empezamos a hablar de que vamos a empezar a preparar una evaluación y creo que se armaron unos líos terribles. Ayer llamé a una compañera de ustedes para que me ayudara a entender la discusión sobre la bibliografía, que sé, y yo la estuve revisando, y me comprometo, porque lo estuve haciendo, pero no lo terminé, que, bueno, les cuento que en el programa que ustedes tenían, era un programa que lo habíamos puesto con una frase que decía, es un programa sujeto a modificaciones por la cursada virtual. Y en verdad lo que me voy a dedicar ahora es a hacer un programa realmente ya de la cursada virtual, o sea, hacer las modificaciones. Dentro de las cosas que me dijo la compañera con que hablé, es que había confusión con respecto a la bibliografía, que la bibliografía de los prácticos tenía que estar parte de la bibliografía obligatoria. No sé si lo vamos a hacer así, porque ya sé, pero sí va a quedar muy explícito y va a ser fácil de encontrar. Una de las cosas que me pasó, sí, que buscando la bibliografía de los prácticos, por ejemplo, sí hemos tenido el error de que, por ejemplo, nosotros tenemos que citar en la bibliografía el libro y las páginas, porque por ahí hay artículos que son del libro de Ana Quiroga, Perspectivas, y bueno, y por ahí estamos citando varios artículos del mismo libro, pero pareciera que fueran dos libros distintos. Voy a tratar de ver si puedo averiguar bien eso y que quede bien consignado en el autor, y que ustedes lo tengan en claro para ver de alguna manera. Pero también me pasó que la bibliografía que estábamos usando en prácticos es una bibliografía de imagen, o sea, es un PDF de imagen, que es bastante difícil de leer, que está subrayado, que ya está marcado. Yo personalmente me costaría leer un libro que otro ya señaló lo que era importante o no. Así que hoy me metí, estuve como una hora tratando de digitalizar esos archivos y sacarle todos los subrayados y cosas por el estilo. Cosa que da bastante trabajo, pero también lo voy a hacer y se los voy a poner en los enlaces. Yo por lo menos, yo ya tenía digitalizada la ficha de Briqueto que figura ahí, que está hecha en imagen. Yo ya la digitalicé el año pasado y no sé por qué no pusimos esa en vez de poner la de imagen. Capaz que puede ser una cuestión de que tengamos miedo que copien y peguen en el parcial o en el trabajo práctico evaluativo, pero bueno, van a poder hacerlo igual. Eso, así que no es eso.
Bueno, les contaba que estaba dedicándome a eso y les cuento una cosa más. Hubo un compañero que en el WhatsApp dijo, si pueden preparar una buena guía de lectura para poder leer los textos. Y yo les comento, a ver, vamos a acordar una cosa. Los trabajos prácticos este año se transformaron en guías de lectura en algún sentido, porque por eso no los estamos corrigiendo. Por ahí puede ser que nos digan o nos den alguna idea de poder hacer alguna otra forma. Sí se me ocurrió una a mí que voy a poner en el programa, que voy a tratar de, en el programa de turismo yo pongo los contenidos y después pongo detalle. Trato de decir todo lo que hay que saber de esas unidades, pero en términos concretos. Por ejemplo, hay que saber objeto epistemológico, objeto epistemofílico. Sí, entonces bueno, el detalle pongo eso, que no está en el programa. ¿Para qué? Para que sea también más fácil prepararlos a ustedes, que sean como preguntas. Yo sé de esto, sé lo que es problema y dilema en Pichon-Rivière. Correcto, que son como preguntas concretas para ver cómo estoy afilado. Pero eso va a estar inclusive incluido en el programa. Y bueno, hay errores, los vamos a tratar de corregir. Uno de los errores también que tenemos con César de hace 1000 años, que figuran 3 bibliografías de Briqueto, y hay 2 que no las encontramos, que no las tenemos ni para corregirlas. Así que me voy a ver si me puedo conectar con Doris Aidón, que es la profesora que estaba antes que yo, que le gusta mucho este tipo de bibliografía, a ver si me pasa una copia y si no la sacaremos. Pero de cualquier manera no la vamos a poner como la obligatoria. Ya es tarde para que la metamos. Bueno, les quería comentar que me estoy tratando de ocupar de esto, las preocupaciones que surgieron, pero yo les quiero contar además que estamos en un momento grupal que crecen las ansiedades. Traten de controlar las ansiedades del aprendizaje. Nosotros no los vamos a atacar con lo que hagamos. Hasta apareció en el mensaje apareció una comparación con Psicología Social 1, que dicen que son 3 textos y después te piden 100. No vamos a hacer eso. Y tratamos de diferenciar entre obligatoria y empleada, aunque también, si ustedes en algún momento hay alguien que digan, y a mí me gustaría leer un poco más, también pregúntenos. Y les cuento una cosa más, un ejemplo, por ejemplo, ayer hablamos. Hay bibliografía que se va a repetir, porque por ejemplo la bibliografía de Pichon-Rivière generalmente habla de la filosofía de Pichon-Rivière y de grupos. Entonces, por ejemplo, escuela destinada a una formación de psicólogo social, la vemos en la unidad 0, pero la vamos a ver en la 2 también. ¿Se entiende lo que digo? Porque son fichas que hablan de los 2 temas. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y está repetida, sí, pero no hace falta que la impriman 2 veces, usan la misma al momento de estudiar, que lleguemos al grupo. También les expliqué que por ahí la bibliografía tiene el sesgo de que nosotros cuando imprimíamos en impresora hacíamos fichas con más de un texto. Y algunas quedaron con ese formato. Por ejemplo, la de Ana Mercado está junto con Psicología Social de la Comunicación de Muñoz. Por ahí en un momento las voy a tratar de separar, pero ahora vamos a producir más confusiones si las separo este año. Ya ustedes ya están confundidas. Si el año que viene las separamos, para que no haya estos problemas. Y les contaba también, por ejemplo, que la ficha que le llamamos Glosario de la Comunicación en verdad es una ficha de 2 autores. Son 2 libros que están, 2 textos que se han sacado de 2 libros distintos. Uno se llama Nicolás de la Rosa y el otro se llama Blasque. Pero la idea que le hicimos de esa manera para que ustedes puedan usarlo como si fuera un diccionario. Bueno, creo que con estas recomendaciones más o menos se va... Y bueno, no sé cómo estarán yendo los prácticos en general, lo que me cuenta tanto César como Carla, que están teniendo como un mejor... pareciera que estuvieran teniendo un mejor rendimiento que cuando las clases eran presenciales. ¿Será que hay más tiempo? No sé qué más. Pero no estamos disconformes. Y la intención nuestra no es embromar a nadie. Sí le pedimos que el que necesite ayuda nos lo plantee. Carla me volvió a plantear de que hay personas que tienen serias dificultades de conexión. Yo, por ejemplo, con la chica que está en el Bolsón, que vive en una chaca y no tiene conexión,
yo he logrado, me he dado cuenta que con el WhatsApp le puedo pasar las fichas, no las reciben necesariamente en el momento, parece que hay momentos de mayor señal, y le he ido pasando todo. Y buscaremos la forma también en el momento de la evaluación de considerar la situación de ellas, ¿no? Pero así cualquiera. Me comentaron que hay una compañera que está haciendo la carrera, que es más grande que ustedes, y que dice, y yo lo que pasa es que no me gusta mucho esto de la comunicación virtual. Entonces yo en esto lo que sí les digo es lo siguiente: dentro de las obligaciones de la facultad, hoy en día está también, además de saber un idioma, es manejarse con una computadora. Así que si alguno tiene dificultades para manejarse con esto, los jóvenes tienen más posibilidad de ayudar. Algunos de ustedes jóvenes ayuden a los compañeros, a los viejos que tenemos más dificultad con las computadoras. Pero no estamos, lo que está pasando este año está dentro de las reglas del juego. El año pasado yo también podía apelar a que se usara la computadora, al pelo. Y no se olviden que la facultad tenía justamente una sala de computación, porque la universidad considera que la forma de democratizar el tema es que tengas una en la facultad. Ahora no pasa eso y vamos a tener más consideraciones que en un año común con respecto a el que tenga dificultad de comunicación, que no... le había pedido a Isaías, pero no pudiste averiguar mucho, no hubo... Isaías, ¿pudiste encontrar compañeros con problemas de comunicación? Se me fue Isaías. Les avisé por el grupo de WhatsApp, pero ¿no me escuchaste? ¿Hola? Sí, te escuchamos un poco con reverberancia, pero te escuchamos, dale. Se cayó todo. Y sí. Te escucho, vos escuchamos, Isaías, Le había dicho a los chicos por WhatsApp. Ahí volvió, se descongelaron todos, disculpa de mi señal. Le había dicho por WhatsApp a los chicos y a las chicas, no vi ningún mensaje en privado. No sé si se quieren cargar Victoria o si quieren ponerlo ahí en el grupo que tenemos todos. Ahora yo te voy a renovar, pero hagamos una cosa. Cualquiera que tenga dificultades de comunicación, mándeme un mensaje de privado a mí y yo voy a tratar de hacer un grupo para los que tienen dificultades de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vuelvo a insistir, lo que usé con las chicas, el WhatsApp tiene la ventaja que la mayoría de las compañeras lo tienen, la mayoría de las empresas lo tiene gratuito. Y existen dos posibilidades. También en la facultad me decían que yo trataba de poner en enlaces en la PEDCO los videos, que están en el enlace de la PEDCO, pero de alguna manera para que, llegado un momento dado, las empresas también iban a tener consideración con los enlaces educacionales. Pero bueno, no sé, comuníquense conmigo. La idea de las cátedras es tratar de facilitarles las cosas, que las puedan hacer, y a todos. O sea que ha decaído un poco el número de integrantes, pero bueno, me parece que es más o menos normal. La clase pasada y esta tuvimos 40 personas cuando hemos llegado a tener 80, pero bueno, más o menos normal. Y lo mismo, vamos a acordar también una cosa, que es lo siguiente: como las clases las estamos grabando, sí, los que pueden conectarse y los que no pueden conectarse, las clases son como parte de la bibliografía. En la PEDCO quedaron todas las clases de YouTube, están en la PEDCO, y voy a tratar de poner los enlaces de los videos más chicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Victoria, hoy estás pensativa, vos estás apoyando la cabeza. Che, me quedaron ustedes dos. ¿Tendré más gente ahí o se me fueron todos ya? A ver. Hay 39. También lo tengo a Agustín y a Ana. No, ustedes saben que una de las cosas que pasa es que el programa va poniendo hacia el principio a los que están conectados con cámara, o a los que hablan. Pregunta, Azul García. ¿Estás, Azul? No. ¿Azul?
Dale, le iba a preguntar porque, para saber si era una niña que yo conocía que fue compañera de mi hija en el secundario. Pero no me acuerdo si era. Si... ¿Azul estás? Bueno, ¿alguna cosa más que necesitemos charlar? Voy a... Profe, Sí, dale. Voy a sacar la filmina. puede haber posibilidad. Sí, dale, te escucho. Lo que iba a decir es que voy a sacar la filmina sin me Puede haber entra en la posibilidad pantalla. de que. Sí, dale, dale. Puede haber posibilidad de que empiecen a enumerar los trabajos prácticos. O sea, en la fotocopia. A ver, Porque aclaremos estamos esto. teniendo un poco de problemas con eso. El problema que hubo fue que para César la unidad 1 era grupos y para mí la unidad 1 era comunicación. Entonces, César en su momento había anunciado el 5 y el 6, que eran de comunicación, y los ocultó y publicó los de... Ah, no, él había anunciado los de grupo. Y entonces quedan 5 y 6. Y después tuvo que publicar los de comunicación. Pero sí los vamos, en verdad en su momento no los queríamos, están publicados y están ocultos para que ustedes no se vayan no se adelanten demasiado. Pero ahora vamos a empezar, por lo menos los que vayan a entrar en esta versión van a estar todos disponibles. Vamos a ver que esté disponible. Y respecto a la bibliografía que yo estuve corrigiendo de los prácticos, voy a tratar de publicársela y va a quedar como un enlace como los de los teóricos. Voy a ver si lo va a estar también en el mismo lugar que la de los prácticos, la de los teóricos. ¿Estás conforme? Yo iba a poner todos, a ver si veía alguno más Sí, acá. igual yo hablaba de, por ejemplo, cuando dice trabajo práctico, tema tanto que tenga el número. No dice el trabajo práctico número tanto. No tiene número. A ver, para No. un poquitito. Creo que los primeros 4 tuvieron, pero ya el 5, 6, 7 no. A ver qué me pasó. No, me equivoqué, esperé un poquitito.